Antes de cualquier otra cosa, permítame hacer un pequeño glosario de las palabras que se usan aquí, que a veces probablemente no tengamos un significado o una comprensión total. Quizás tenemos una noción, pero ¿qué son las nuevas generaciones? Son grupos de personas que nacen y crecen en periodos de tiempo similares, compartiendo experiencias y contextos que los distinguen de una generación anterior, de una generación a otra. Es decir, una nueva generación es un grupo de personas que viven en un tiempo similar, comparten experiencias que los distinguen, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es una generación, si usted tiene, por ejemplo, está por cumplir 50 años como yo, usted es de una generación de la generación que jugamos chibola todavía, que jugamos trompo, que jugábamos yoyo, que teníamos capiruchos y que teníamos todo ese tipo de juego, que encumbramos piscuchas, ¿verdad? Que íbamos a la tienda a comprar las piscuchas y cuando se venía el agua se nos mojaban y había que ir a comprar otra, ¿verdad? Somos de la generación de las bicicletas, ¿verdad? De las patinetas, de los patines, etcétera. Bueno, esta generación nueva es la generación de las iPads, de los celulares, de las computadoras, del internet y de muchas otras cosas que no necesariamente son malas, pero voy a llegar a un punto en eso. Entonces, esas son las nuevas generaciones, tienen cosas que los distinguen las unas de las otras. Días postreros, se menciona también esa palabra ahí. Los días postreros incluyen todos los días entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cuando el Espíritu Santo dice, y en los postreros días, está hablando el lapso de tiempo entre la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, cuando vino como un bebé, y hasta la segunda venida de Cristo. Es de otra manera también como decir, de hoy en adelante, está diciendo el Espíritu Santo, desde hoy en adelante derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que el periodo, los postreros días, también denota toda la era cristiana, desde el nacimiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Derramamiento es verter, es esparcir cosas líquidas hasta desperdiciarlas. Este fue el anhelo de Moisés en Números 11. Un discípulo de Moisés llega muy enojado diciendo: Moisés, ahí hay un grupo de hombres que están profetizando y están hablando en nombre de Dios. Así que vengo a pedirte que me des unos hombres para ir a callarlos. Y Moisés dijo: no, no los calles. Ojalá que todo Israel profetizara y fuera lleno del Espíritu Santo, dice Moisés. Moisés anhelaba que el pueblo de Israel fuera un pueblo lleno del Espíritu Santo, porque Moisés sabía que el pueblo de Israel iba a necesitar la llenura del Espíritu Santo, porque si no, no iban a poder soportar las experiencias del desierto. En el mundo en el que vivimos ahora, si nosotros como padres no estamos ministrando la llenura, el bautismo, la presencia del Espíritu Santo en nuestros hijos y jóvenes, ellos no van a poder atravesar el desierto de esta generación que les ha tocado vivir. No van a ser capaces de poder salir victoriosos sin ser contaminados con todo lo que este mundo tiene ahora. Va a ser muy difícil. Regálame un poquito más de monitores, por favor. Entonces va a ser muy difícil para ellos. Por eso el anhelo de Moisés, por eso el anhelo de cada padre de familia que está aquí. Nosotros debemos anhelar y desear que nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo. Y si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ahí estamos, gracias. Usted necesita urgentemente llenarse del Espíritu Santo, recibir las lenguas, recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque usted va a poder ministrar a sus hijos estos dones espirituales también. Fue el anhelo de Moisés. En Joel capítulo 2 versículo 20 lo profetizó
el profeta Joel en una generación que había pasado por una catástrofe. Esa fue la generación que le tocó ministrar a Joel. Ellos venían de una plaga de langostas, venían de sufrir hambruna, dolor, muerte, escasez económica y muchas otras cosas. Y ahí dice Joel: en los postreros días, cuando pase esta dificultad tremenda, cuando ustedes hayan aprendido a conocer y a depender de Dios, Él se compromete a derramar de su Espíritu Santo. Y luego vemos el cumplimiento de esta profecía en el libro de los Hechos que acabamos de leer. Ahora todos podrían recibir el Espíritu Santo. Esto fue una idea revolucionaria para la época en que Pedro está diciendo estas palabras. Esto fue demasiado revolucionario. Él está diciendo: los niños pueden recibir el Espíritu Santo, los hijos y las hijas pueden recibir el Espíritu Santo, los jóvenes pueden recibir el Espíritu Santo, está diciendo Pedro. Los ancianos pueden ver sueños, tener sueños, y los esclavos, la gente que no valía nada en ese tiempo, él está diciendo también sobre los siervos y sobre las siervas iba a derramar el Espíritu Santo. Esta era una idea revolucionaria. Y quizás para nosotros, lamentablemente hoy en día también es una idea revolucionaria, porque no estamos interesados en que nuestros hijos, estamos interesados en que aprendan inglés, en que aprendan matemática, que aprendan a leer y escribir, y eso está bueno, perfecto. Pero deberíamos de estar más interesados en que sean llenos del Espíritu Santo, en que sean bautizados con el Espíritu Santo, en que sean tocados por la presencia de Dios. Ese debe de ser nuestro mayor interés. Toda carne es otra palabra que se usa aquí y se refiere a toda la humanidad, sin distinción de raza, de nacionalidad o condición social. Toda carne, no importa si es un niño, si es una niña, si es un joven, una jovencita, si es un adulto, si es un anciano, si es de X nacionalidad, si es de cualquier condición social, si tiene estudios o no tiene estudios, si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene una posición social o no. Dice el Espíritu Santo: sobre toda carne me quiero derramar, sobre toda carne que está dispuesta a recibir la llenura del Espíritu Santo. Profetizar es hablar o declarar la palabra de Dios, o a menudo con un mensaje que revela su voluntad o su propósito, ya sea para el presente o para el futuro. Pero cuando la Biblia menciona y dice: y vuestros jóvenes profetizarán, vuestros niños y niñas recibirán la llenura del Espíritu Santo, está hablando de la necesidad que tenemos los padres de ministrar los dones espirituales sobre nuestros hijos. No hay nadie más que conozca a nuestros hijos que nosotros. Nosotros conocemos sus virtudes, también conocemos sus defectos, también conocemos sus fallas. Entonces, si yo veo una virtud en mi hijo y mi hija, entonces yo voy a orar. Veo ese don, veo esa habilidad que Dios le ha dado, voy a orar por eso. Pero veo las debilidades que tiene y voy a orar para que dones espirituales sean derramados sobre él y le puedan servir para vencer y para superar las debilidades o deficiencias que tienen. Yo les voy a pedir esta mañana, si el tiempo nos avanza un poquito, quiero que por favor me regalen un tiempo más si salimos un poquito tarde, porque tengo que predicar todo este mensaje. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, se los prometo. Visiones, manifestación sobrenatural de Dios, sueños, un medio por el cual Dios se comunica con las personas, transmitiéndole mensajes, advertencias o revelaciones. Todo esto es el cumplimiento de lo profetizado por Joel. Joel profetizó
Debemos enseñar, está diciendo Joel, y animar a nuestros hijos e hijas a que desarrollen sus dones espirituales. Cuando mis hijos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, llegaron y hablaron con nosotros y nos dijeron: recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Les dijimos: tienen que hablar sus lenguas todos los días. Todos los días tienen que hablar sus lenguas. Esta oportunidad que estuve en la sierra peruana, me conmovió tanto escuchar a pastores que me decían: no, es que yo recibí el Espíritu Santo hace como 20 años. Yo hablé en lenguas, recibí el Espíritu Santo. Dice, pero ya no la volví a hablar. Dice, no sé por qué. Dice, ¿cómo? Esto es algo para hablarlo todos los días. ¿Por qué no va a hablar sus lenguas todos los días? En lo secreto, claro, en sus oraciones. Porque de nada me sirve a mí pararme aquí a predicar un mensaje en lengua. Nadie me va a entender porque no hay alguna persona que tenga don de interpretación, que esté aquí y que pueda interpretar lo que yo digo. Mientras tanto, yo debo de hablar en español para que ustedes me entiendan lo que les quiero predicar. Mis lenguas las hablo en mis oraciones secretas. Es mi comunión con Dios. Y yo puedo pasar minutos y minutos y horas quizás hablando mis lenguas y sé que estoy hablando con el Señor. Pero no estamos interesados en el cumplimiento de esta profecía. Estamos enseñando y animando a nuestros hijos a que saquen buenas notas. Eso está bueno. A que hagan sus tareas, les animamos a que hagan esto, que arreglen su cuarto, que aprendan a lavar, que aprendan a planchar, que aprendan a cocinar, ¿verdad? Y eso está bien, pero no estamos animándoles y enseñándoles a que busquen la llenura del Espíritu Santo, a que desarrollen los dones espirituales en sus vidas. Y esto es algo que es responsabilidad de nosotros. De hecho, yo estoy por hablar con los líderes de todos los ministerios infantos juveniles, porque necesitamos tener por lo menos una reunión al mes donde sea dedicada solo para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Así como tenemos un domingo para poder hablarles de misiones a los niños de iglesia infantil, debemos de tener un domingo para solo hablar de la llenura del Espíritu Santo, de los dones espirituales, y ministrar los dones espirituales y la llenura del Espíritu Santo en ellos. Definitivamente debemos enseñar y animar a nuestros jóvenes a tener grandes visiones, especialmente en lo espiritual. Ya cuando nuestros chicos están grandecitos y van creciendo y se van haciendo jovencitos, les comenzamos a enseñar y los animamos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Ya cuando van por terminando su último año de bachillerato, comenzamos a presionar un poquito. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué es lo que sentís que se te da mejor? Yo te voy a apoyar, te voy a ayudar a la universidad, voy a pagarte la universidad. Y ya ellos van orientándose. Yo pienso que quizás soy bueno en esto, soy bueno en aquello, pero no estamos enseñando y animando a que tengan grandes visiones, especialmente en lo espiritual. En lo espiritual les decimos: si estudias esto vas a hacer mucho dinero. Y les estamos dando una visión terrenal. No está mal, no es pecado, pero muy diferente que le digamos: mira, si estudias esto, bueno, vas a poder tener una remuneración, pero esto que vas a estudiar te puede servir para poder ponerlo en las manos de Dios y que la obra de Dios sea bendecida a través de ese conocimiento que vas a adquirir en la universidad. Eso es darle a nuestros hijos una visión espiritual. Los jóvenes tendrán grandes visiones, dice el apóstol Pedro. Desde ahora en adelante, en los postreros días, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, los niños y las niñas iban a desarrollar sus dones espirituales y los jóvenes iban a tener grandes visiones, especialmente en lo espiritual. Grandes visiones. Ayer que estuvimos en el Congreso de Misiones, el pastor misionero Donald Tripler decía
los estoy invitando, jóvenes, a que entreguen sus vidas para el Señor. Los invito a que es posible vayan a morir a un campo misionero. Los invito a que sacrifiquen su vida, a que entreguen sus carreras universitarias y su vida entera al servicio de Dios. Esto no es popular, decía él, pero los invito a que ofrenden su vida al Señor. Él estaba invitándolos. Si los muchachos de ahora, yo que soy maestro de los institutos bíblicos, me topo con chicos que están dispuestos a irse donde quiera, donde Dios los mande. Pero me topo con otro que me dicen: no, pastor, yo no me puedo ir para cualquier lado porque por esto, por aquello, por lo otro. Yo no me puedo ir muy lejos de la capital porque yo soy capitalino, aquí he nacido, etcétera, etcétera. Inmediatamente les digo yo: vos no tenés llamado ni 5. Cuando uno tiene llamado, hermano, a servir a Dios, se va a donde quiera. No anda pensando que si voy a interrumpir mi carrera universitaria. Nosotros los dos interrumpimos nuestras carreras universitarias. Era tanto el fuego que estaba metido en nuestra alma que no podíamos esperar esto. Teníamos un llamado, queríamos servir a Dios. Y no había tiempo para esperar. Y sí, después Dios permite cumplir los sueños que uno tiene, personales. Pero cuando alguien tiene un llamado verdadero, no anda preguntando si a dónde se va a ir hay agua potable, si hay luz eléctrica, si el bus lo deja cerquita o tiene que caminar. Las primeras iglesias que a mí me tocó fundar, yo no anduve preguntando cuántos miembros tenían, si había luz eléctrica o no. De hecho, cuando me fui me di cuenta que no había bus para llegar, que había que caminar 2 horas. Eso no me lo explicaron y yo tampoco lo pregunté. No pregunté si había un templo, si había una casa pastoral. No pregunté si había luz eléctrica, si había agua potable. Nada de eso había. Solo habían 4 viejitas que querían un pastor, soltero y joven, dijeron. Porque lo único que podemos mantener es un loro, dijeron ellas. Entonces yo comía poquito, era seco en ese tiempo, ¿verdad? En el campo, en la zona rural. Y ahí empezamos, sin preguntar nada. Yo no tenía aspiraciones así de, yo voy a tener una iglesia grande y voy a tener carro un día y me voy a vestir de traje en algo. No, hermano, nada de eso pensaba. Simplemente quería servirle al Señor. Yo sabía que Dios me había llamado a servirle. Estaba seguro de eso. Y no me importaba a dónde Dios me iba a llevar. Los ancianos soñarán sueños. ¿Para qué los ancianos iban a soñar sueños? Porque los ancianos son los que iban a dar dirección a las nuevas, a las futuras generaciones. El Espíritu Santo estaba diciendo: voy a darles sueños a los ancianos para que estos ancianos sean la voz de Dios en medio de los niños y los jóvenes, para que direccionen. Entonces Dios le va a dar a los padres sueños, le va a dar a los padres visión, le va a dar a los padres y a los abuelos dirección para aconsejar, para corregir, para instruir, para bendecir a sus generaciones y darles una guianza, mi amado hermano. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Todos los que estamos aquí hemos pasado por experiencias de: yo ya no sé qué hacer con mis hijos. Nosotros estamos en una etapa así, estuvimos en una etapa así con nuestro hijo mayor. ¿Qué hacemos, Espíritu Santo? Y Dios nos dio los sueños, nos dio la visión de lo que teníamos que hacer. Pero cada hijo es diferente. Nosotros sabíamos que si imponíamos esto en nuestro hijo mayor, si le decíamos: el Señor nos habló y nos dijo que tenés que hacer esto, yo sabíamos que él iba a rechazar eso porque iba a ser una imposición por el carácter de él. Algo raro al carácter de él. Entonces dijimos: Señor, ya nos hablaste a nosotros, hablale a él. Decirle que para esto lo quieres. Y con Grace es diferente. El Espíritu Santo me habló ayer y me dijo el Señor: no esperes que tu hija escuche la voz de Dios ahorita.
A ella tenés que direccionar la voz. Vos tenés que decirle qué tiene que hacer, porque ella no es tu hijo, ella es diferente. Y yo entendí que tengo que direccionarla, que Dios me va a dar a mí la visión, el sueño, y que en su tiempo ella va a entender esto. Yo tengo que guiarla, porque su temperamento es diferente. Los siervos y las siervas, se derramaría el Espíritu Santo, dejando en claro que Dios puede usar a cualquier persona, amado hermano. Dios puede usar a cualquier persona. Cualquiera puede ser usado por Dios. ¿Qué trajo el Espíritu Santo a las nuevas generaciones? ¿Qué le trajo el Espíritu Santo a esta nueva generación a la cual Pedro le está predicando aquí? Le trajo una nueva época de realidad para la iglesia. La iglesia comenzó a vivir una realidad diferente a la que había vivido. Le trajo una nueva evidencia de la resurrección de Cristo. Le trajo una nueva forma de experiencia del Espíritu Santo. Ellos habían tenido experiencias con el Espíritu Santo limitadas. En el Antiguo Testamento las experiencias con el Espíritu Santo eran limitadas. Y ahora se abrió una puerta gigantesca para que la iglesia tenga una nueva experiencia con el Espíritu Santo, ilimitada, mi amado hermano. Una experiencia ilimitada con el Espíritu Santo. Un nuevo empoderamiento para el ministerio. ¿Qué razón tenían nuestros profesores, nuestros pastores, cuando nos decían no se puede ir al ministerio sin el empoderamiento del Espíritu Santo? Ellos sabían lo que estaban hablando. Ellos sabían. El pastor Donald Triplett decía ayer que ellos fueron pioneros en un país donde hay persecución abierta contra el evangelio. Y les dijeron, dijeron los pocos cristianos que habían en esta nación, necesitamos que alguien venga a discipular a los hermanos, a los líderes, a los pastores, porque eran creyentes empíricos, pastores empíricos, no tenían ninguna capacitación teológica. Pero ellos dijeron, necesitamos que la gente que van a enviar venga y que sea pentecostal, que hable en lenguas, que tenga dones del Espíritu Santo, porque a la iglesia perseguida no se le puede predicar un evangelio light. No se le puede predicar ese tipo de evangelio. Si ellos abren la puerta la puerta de su casa, y pueden encontrar la muerte en el momento que abren la puerta de su casa. Ellos todos los días se despiden. Cuando tienen sus reuniones clandestinas en Beshman, en lugares bajo tierra, todos los días que tienen reuniones en secreto, cantan así como cantamos ahora los niños en lenguaje de señas. Cantan los himnos y lloran sin hacer ruido alguno. Y leen juntos la palabra de Dios y van dando las frases, el sermón escrito. Porque no pueden decir amén, gloria a Dios, aleluya. No pueden aplaudir, es la iglesia perseguida. Y todos los días ellos se despiden. Si no nos volvemos a ver, Dios te bendiga, nos vemos en el cielo. Porque saben que pueden morir en cualquier momento. En los centros penales, ¿qué nos dicen los hermanos, los pastores de los centros penales? Aquí no se puede ser menos que pentecostal, te dicen ellos. Aquí no hay un cristiano que sobreviva siendo un cristiano light. Aquí necesitamos ser cristianos de ayuno, de oración, de dones espirituales, de llenura del Espíritu Santo, de bautizado con el Espíritu Santo. No se puede vivir en un penal sin esa llenura, porque estás en el fuego de la prueba. Pero nosotros tenemos comida en la refrigeradora, dinero en la cartera, carro, gasolina, transporte, trabajo. Tenemos todas las comodidades, tenemos 3, 4, 5 pares de zapatos, un montón de ropa. Tenemos celulares, computadoras, plasma gigantes en nuestra casa, aire acondicionado, comodidades que tenemos en casa. Y pensamos que no necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y sí la necesitamos. Sí la necesitamos. Con urgencia.
El Espíritu Santo rompió las barreras raciales, de género y de edad. En el Antiguo Testamento, incluso cuando Cristo entró en escena, había una barrera de la edad. Las personas solo hasta los 30 años podían ejercer el ministerio, hasta los 30 años. Y ahora el Espíritu Santo dice: me voy a derramar sobre los niños. No tienen que cumplir 30 años. Yo comencé a pastorear a los 19 años. Se puede decir que era un niño, ¿verdad? Ya era un mayor de edad, pero en la mente era un niño, en muchas otras cosas era un cipote todavía. Mientras mis compañeros de universidad, del instituto, hablaban de la nueva película, de cómo quedó el partido X, yo estaba metido en un cantón donde no había luz eléctrica, no había agua potable. Yo no sabía, para mí era chino mandarín cuando ellos decían: ¿ya viste la película tal? Fuimos al cine y ya viste, y viste el partido tal. Yo decía: ¿de qué están hablando? Porque yo estaba nulo de todo lo que pasaba en el mundo. Yo sabía de vacas, de cabras, de pajaritos que llegaban a la casa pastoral allá. Pero no entendía. Y me sentía mal en algún momento, ¿verdad? Decía yo: estoy desperdiciando mi juventud. Mis amigos están viviendo la vida y yo estoy aquí metido en este cantón, donde todos los días tenía luchas espirituales. Todos los días llegaban demonios y me querían ahorcar. Esto no te lo enseñan en el instituto bíblico. No te dicen que vas a tener. Y hermano, a mí no me lo pueden contar. Yo lo viví todos los días. Cada noche era una tortura. Yo no dormía. Llegaban los demonios a desesperarme. Me ponían desesperación, temor, miedo, soledad. Y mi único refugio era orar. Ese era mi único refugio. Señor, tú me trajiste aquí, yo no me voy a ir. Y Dios usó otras cosas más para que yo no renunciara, porque desde el primer día quise renunciar. El Espíritu Santo rompió la barrera del género. En el Antiguo Testamento las mujeres no eran tomadas en cuenta, pero el Espíritu Santo dijo: las mujeres sí pueden ser usadas por Dios. Las mujeres sí pueden ser levantadas por Dios, sí pueden ser llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo rompió las barreras raciales. Los judíos decían que solo ellos eran la última Coca-Cola en el desierto y que solo ellos podían ser los instrumentos de Dios y ungidos de Dios. Y el Espíritu Santo dijo: no, también los gentiles, también la gente a los que ellos consideraban como perros. La Biblia dice que lo más vil y lo más menospreciado de este mundo escogió Dios para salvar, para bendecir a este mundo. Escogió lo peor que había de este mundo. Nos cuesta entender esto. Y decimos: ¿cómo es posible que si este ha sido esto, aquello, lo otro? Ha desperdiciado su vida, ha hecho cosas terribles. Pues la Biblia dice: lo más vil, lo más menospreciado de este mundo escogió Dios. Debemos de ministrar la herencia familiar. Y aquí, hermanos, me voy a detener bastante en esto. Y lo que voy a compartir es total y absolutamente bíblico, lo que voy a compartir. Y quiero, por favor, que me pongan mucha atención en lo que voy a compartir. Salmos 78 del 1 al 11. Y me voy a permitir leer los versículos, porque a veces les he dejado tarea que lo lean en la casa y no lo leen. Entonces me aguantan. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a vuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran,
y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, la generación pasada, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ministrar una herencia familiar. Este salmo, a mi juicio, es uno de los salmos más importantes sobre la administración de una herencia familiar. Cuando hablamos de ministrar una herencia familiar, saque de su mente que está hablando de cosas materiales aquí. Estamos hablando de las cosas que como padres heredamos a nuestros hijos en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico también. Si no comprendemos nuestro pasado, estamos atrapados en él y condenados a repetirlo. En el momento, todos los que estamos aquí tenemos un pasado. ¿Cuál es nuestro pasado? Si ahora somos padres y tenemos una vida ya matrimonial hecha, todos tenemos un pasado, tuvimos padres y tenemos una historia. Debemos de entender ese pasado y debemos de sanar de ese pasado. Si no, vamos a estar atrapados ahí y condenados a repetir las cosas negativas que vimos en nuestros padres. En el matrimonio debemos afirmar los aspectos de nuestra herencia familiar que queremos conservar, como se indica en el Salmo 78. Y yo les quiero dejar una tarea hoy. Hagamos en casa una lista de aquellas herencias familiares que queremos conservar. Siéntese con su esposo y su esposa. Nosotros hicimos esta práctica hace algunos años atrás. Las cosas que yo quería conservar de mi papá y de mi mamá, cosas buenas. Las cosas que mi esposa quería conservar como herencia transmitible de sus padres. Hermano, si se pone a pensar inconscientemente, usted tiene muchas cosas de su papá y de su mamá, buenas y malas. Buenas y malas. Entonces yo quiero desafiarlos a que en este día, en esta noche, antes de que termine este día, siéntese con su esposo, con su esposa y saque una lista. ¿Qué herencias familiares yo quiero conservar en mi casa que sean de bendición? ¿Qué cosas aprendí en mi casa que las quiero conservar para mis hijos, para mis futuras generaciones? Cosas que son buenas, aspectos que debemos romper o renunciar. Porque consciente o inconscientemente hemos heredado ciertos aspectos negativos o malignos de nuestros padres. Y los reto también a hacer una lista de aspectos negativos que los padres hemos heredado a nuestros hijos. Y renunciar a estos aspectos puede servir para romper algo que nosotros consideramos que consciente o inconscientemente está provocando un mal, un daño en nuestra familia. Nosotros igualmente hicimos esto. Todavía hace algunos días atrás llegué donde mi esposa muy triste y le dije: mira, descubrí esto y esto nuevamente en uno de mis padres. Por respeto a ellos no lo voy a mencionar. Y yo en mi oración le decía al Señor: yo renuncio a ser una persona así en mi vejez. No quiero tener estos problemas espirituales que mis padres tienen. No quiero heredarle estas maldiciones a mis hijos. Y yo comencé a abrir mi boca y a romper con todo esto, a hacer. Y hermano, por favor, no estoy hablando de doctrinas equivocadas aquí.
Eso es una realidad. Nuestros padres nos han heredado aspectos positivos, pero también nos han heredado aspectos negativos. Y la renuncia de estos aspectos negativos puede servir para romper algo de lo que nosotros somos conscientes ahora mismo. Yo sé que usted es consciente. Yo soy consciente del adulterio de mis padres. Estoy consciente de ese pecado. Estoy consciente del pecado de alcoholismo, de drogadicción. Estoy consciente de otro tipo de pecados que fueron muy fuertes en mi familia. Estoy consciente de eso. Entonces yo he renunciado a todo eso. Le he dicho al Señor, yo no quiero esto ni para mi vida ni para mis hijos. Ahora miren lo que dice el Proverbio 28:13, para que usted vea que esto está basado en la Escritura. Los que encubren su pecado no prosperarán, pero los que confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. La Biblia dice: no encubras tu pecado, confiésalo, abandónalo y vas a recibir misericordia. Son benditos aquellos que tienen temor de hacer lo malo. Yo veo cuadros en mi familia y me da miedo, Señor, yo no quiero repetir esto, guárdame. Y el temor de Dios me invade. En otras ocasiones necesitamos algo más grande que para abandonar ciertas cosas. En Mateo capítulo 17 hay una historia ahí que por tiempo no la voy a leer, pero aquí el Señor dice, para poder abandonar o renunciar a ciertas cosas, ya se requiere de algo mayor que una simple oración, sino entrar en un proceso de ayuno, de oración y ser libres en la presencia de Dios. Por ejemplo, una mujer que nunca escuchó de sus padres la palabra te quiero o te amo, puede hacer un voto a sí mismo delante del Espíritu Santo que sus hijos oirán esa palabra todos los días mientras ella sea su madre. Y ahí ella está rompiendo con esa maldición de que nunca recibió amor o que nunca recibió una palabra de aceptación. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y ahora podemos ministrar amor a nuestros hijos porque tenemos el amor de Dios. Yo pudiera estar encajonado diciendo, nunca recibí un abrazo, no tengo memoria, tengo una memoria nada más de un cumpleaños que nos celebraron, no tengo memorias de mi niñez, no tengo experiencias, mis imágenes son feas, mis imágenes son de golpizas, de violencia contra mi madre, esas son mis imágenes de niño. Yo tenía que sanarme, tenía que ser ministrado por el Espíritu Santo para poder abrazar a mis hijos, para cuidarlos cuando fueron niños, para dedicarles mi tiempo. Yo sabía que si no les dedicaba tiempo cuando niños, cuando fueran grandes, ellos iban a tener ya sus propias responsabilidades y ya no iban a querer salir conmigo, porque a lo mejor les iba a dar pena andar con un viejo, ¿verdad? Pero cuando eran niños salíamos bastante a bañarnos, a pasear, a jugar, a muchas cosas. Porque estaban pequeños, teníamos que aprovechar esos años de su niñez. Esto cambiará la historia de nuestra familia. Proverbios 16 dice: los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Al mismo tiempo puede ser necesario la curación interior de los daños emocionales causados por la falta de amor. Deuteronomio 24:5 nos habla de esto también, de sanarnos. A un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército, dice, ni se le debe asignar a alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa, haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Esto decía la ley.
Cuando alguien se casaba, le daban un año para disfrutar a su esposa, para encajar bien en el matrimonio, para llevarse bien, para dejarla embarazada, porque esa era la idea, ¿verdad? Tenía que dejarla embarazada. Y era prohibido a una persona llevarla a la guerra. No la podían llevar a la guerra. Ese hombre no podía ir a la guerra porque estaba recién casado. Nosotros hacemos chistes también. Y dice, no le hables a aquel, está recién casado, no le andes hablando. Mira, vamos a invitar a aquel a que venga a jugar aquí el partidito, a echar a mosquear. No, me está recién casado, vos no le hables. Tienen razón. Está estableciendo una nueva relación con una persona. Tiene que encajar. Tiene que conocerla. Tiene que amarla. Tiene que comprender muchas cosas. Ahora, todo esto de hacer una lista de cosas positivas que yo quiero llevar a mi casa como herencia familiar y renunciar y romper con todas aquellas herencias negativas, pecaminosas y dañinas, las cuales no quiero en mi casa. Todo esto, el secreto de todo esto es Jesucristo. Jesús es el secreto de todo este cambio real y profundo en nuestra vida. Él es nuestra mayor herencia familiar, dice la Biblia. Él es nuestra esperanza gloriosa. Miren lo que dice Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en usted y en mí es la esperanza de gloria. Cristo en usted y en mí es la esperanza de una familia nueva. Cristo en usted y en mí es la esperanza de una herencia bendecida para nuestros hijos. Preguntas importantes. ¿Cuál es la herencia familiar, emocional o espiritual que hemos recibido de nuestros padres? Eso es para ustedes. ¿Cuántas generaciones se destacan aquí en cuanto a la transmisión de la herencia familiar? 4 generaciones en el versículo 6. ¿Cuál es el valor de tener 2 herencias familiares? Es que bueno, yo tengo herencias negativas de parte de mis padres que en la parte de los padres de mi esposa fueron positivas. Por ejemplo, yo jamás vi a mis padres darse un abrazo y un beso. Jamás. No los vi. Pero mi esposa tiene otra historia de su herencia. Sus padres casi se comían enfrente de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que yo no tuve, lo tuvo ella. Entonces esa herencia sí la pudo transmitir mi esposa en la familia, de que los padres tengan muestras de cariño frente a sus hijos, correctas, ¿verdad? Permitidas. Ver cómo un esposo abraza a la esposa, le acaricia su rostro, le da un beso, cómo la ama. Yo no vi eso. Yo no observé eso, no tengo memoria de eso. Vi a mis padres trabajadores, trabajando. Mi mamá siempre impecable, bonita, linda. Eso sí lo vi, eso sí lo observé. Increíble que cuando yo tenía 8 años, no sé por qué mi papá me dijo eso. Y mi esposa es testigo de esto que les voy a contar. Mi papá me dijo, mira hijo, el día que te cases, yo tenía 8 años, no sé por qué me dijo eso. Tu esposa, me dijo, tiene que andar siempre bien linda, me dijo. Tu esposa no va a ser tu sirvienta, va a ser tu esposa, me dijo. Yo decía, ¿por qué me está diciendo esto? Yo tengo 8 años. Pero jamás se me olvidó eso. A mí me molesta que a mi esposa no se pueda combinar la ropa. Yo no permito que ella salga a hacer el ridículo mal combinada o mal vestida. A mí me gusta que ella se vista bien. Un día de estos vi a mi mamá, fui a visitar a mi mamá y ya pues es una señora de casi 70 años, ¿verdad? Y ya pues su cabello ya pinta canas. Mamá, le dije, no puede ser. Más aquí hay dinero, anda, arreglate el cabello, que te lo pinten. No me gusta verte así. No me gusta. Quiero que andes arregladita, que andes bonita siempre.
Ay, vos y vos ya estoy viejita. ¿Y a quién le voy a lucir? A nadie, mamá, solo quiero que te veas bien. Fue algo que inconscientemente mi papá me metió, ¿verdad? Por eso mi esposa siempre anda chula, siempre anda bien vestida. ¿Qué podríamos hacer para transmitir un mejor legado familiar? Piénselo. Estoy consciente que debo rechazar las herencias negativas y fortalecer las herencias positivas de mis padres. Formar la siguiente generación. Voy a ir rápido en esto. En Segundo de Reyes tenemos una historia de un discípulo que fue delegado a ungir a Jehú como rey. Dios llama a cada discípulo a ser un discipulador, comenzando con la paternidad. En Deuteronomio 6, la Biblia dice que los primeros discípulos de un cristiano son sus hijos. Los primeros discípulos de un padre son sus hijos. Los padres deben invertir en sus hijos. Los abuelos deben de invertir en sus nietos. Y otros están llamados a influenciar desde su plataforma de liderazgo para invertir en otras personas. Maestros de escuela dominical, cabezas de ministerio, profesores de las escuelas seculares, cristianas, profesores en las universidades. Son importantes para influenciar sobre personas. En los tiempos de Samuel habían escuelas de profetas, en 1 Samuel 10. Y Samuel tenía un rol en su liderazgo muy importante, porque él tenía que levantarse contra la corrupción que estaba destruyendo la casa de Israel. Y no se podía contrarrestar la corrupción de pecado que estaba minando y permeando a la casa de Israel si no era a través de las escuelas de los profetas. Los discípulos que estaban naciendo en las escuelas de los profetas tenían que ser obedientes, leales y buscar a Dios para transformar a la nación. En los días de Elías y Eliseo hubo un gran despertar espiritual y surgieron nuevas escuelas de profetas. Estos profetas fueron bien formados, llegaron a ser fieles e idóneos, como dice 2 de Timoteo 2:2. Eso lo vemos cuando este joven cumplió a cabalidad la asignación que le dieron los profetas para ir a ungir a Jehú como rey. El profeta le dice, ni siquiera el nombre de este muchacho, estudiante de la escuela de profetas, se dice. Un joven fue enviado, dice, nada más, los versículos de 2 de Reyes 9. Y le dijo, vas a ir a la casa de Jehú y vas a entrar y le vas a decir, así y así dice el Señor, Él te unge ahora por rey, y te vas a dar la vuelta y vas a salir corriendo de ahí, le dijo, solo eso vas a hacer. ¿Y qué hizo el muchacho? Llegó, entró y dijo, así dice el Señor a Jehú, Dios te ha ungido hoy como rey. Le derramó el aceite sobre la cabeza y se dio la vuelta y se fue, tal y como le habían indicado. Nosotros tenemos unos amigos que son pastores asociados de años, y un día el pastor general de la iglesia donde ellos sirven los envió a una vela, porque el pastor no podía ir, él estaba ocupado, el pastor general. Y a mí me impactó la manera como ellos llegaron donde la familia. Llegaron y dijeron, lo primero que dijeron, venimos en nombre del pastor fulano de tal, él nos ha enviado. El pastor se disculpa, no puede venir, pero él nos ha enviado para decirle que está con ustedes, que está orando por ustedes, y venimos en nombre de él. Wow, dije yo, qué tremendo. Distinto que hubieran dicho, hola hermano, bendiciones, Dios le bendiga. El pastor no quiso venir, pero aquí estamos nosotros con usted. Nosotros somos sus verdaderos pastores. Ah, qué desleal, ¿verdad? Qué feo. Porque en una iglesia grande el pastor no puede estar en todas las velas, en todos los cumpleaños, en todas las celebraciones. En algunas puede estar, en otras no. Entonces este muchacho fue bien discipulado, fue bien formado. ¿Cómo entrenó Eliseo a sus discípulos? No voy a poder ver todos los versículos, pero ahí en todos esos versículos se ve disciplina,
amor por la palabra, ejemplo, sacrificio, dedicación. Así los entrenó bien, los entrenó perfectamente, discipulando las siguientes generaciones. En el libro de Jueces encontramos el versículo más triste, más trágico de toda la Biblia. En el capítulo 2 de los Jueces, si va conmigo por favor, capítulo 2 versículo 10 del libro de los Jueces, dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Este es el versículo más trágico en toda la Biblia. Bueno, todo el libro de los Jueces, que registra unos 400 años de historia, repiten la falta de discipulado de generación en generación, las generaciones que siguieron a Moisés. Elí no discipuló a sus hijos. Samuel, a su vez, cayó en la misma trampa, y David fue un fracaso como padre para con sus hijos. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo de esto también. Hay un buen comienzo y un mal final. Pablo fundó la iglesia de Éfeso en su primer viaje misionero, y en su segundo viaje misionero envió una carta exhortando a los ancianos de la iglesia. En Hechos capítulo 20 exhortó a la iglesia para que no abandonaran la fe, para que no fueran corroídos por las falsas doctrinas, y colocó a Timoteo como pastor. Y dijo: ustedes no pueden estar sin pastor. Este muchacho yo lo he discipulado, y lo puso como pastor para que él continuara el discipulado y para que continuara todo el trabajo que se había hecho. Pero antes del final del primer siglo, una carta del Espíritu Santo a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 revela que la iglesia de Éfeso había abandonado su primer amor, y lamentablemente Éfeso fue consumida porque abandonaron a Dios. En los 1800, finales de los 1800, el despertar tremendo del avivamiento en Europa, principios de los años 1900, hay una ola misionera como nunca en ese tiempo. Y desde Europa, Inglaterra y muchos otros países vino el evangelio a América, Canadá y Estados Unidos. Y fue el tiempo de Europa, un gran despertar de avivamiento, pero dejaron de hacer discípulos. Luego le tocó el tiempo a Centroamérica, América, el continente americano, específicamente Canadá y Estados Unidos, quienes trajeron el evangelio a toda Latinoamérica. Gringuitos que apenas podían hablar español vinieron y nos trajeron el evangelio, las buenas nuevas, el evangelio completo. Y hubo un despertar, un avivamiento tremendo. Latinoamérica está viviendo todavía en una colita, pero el epicentro del avivamiento ahora está en África. Ya no está en Europa. En Europa le llaman el cementerio de los misioneros ahora. Y si nosotros nos descuidamos, nos va a pasar exactamente como Europa. Edificios como este van a ser comedores en un futuro si nosotros nos descuidamos. Si no hacemos discípulos. La formación de la siguiente generación no ocurre por accidente, es intencional. Y termino con esta pregunta muy fuerte. Con todos los fundamentos que Josué recibió de Moisés, a los que se aferró fuertemente, la pregunta es: ¿por qué la generación de Josué creció sin mantener la misma visión y valores que Moisés había transmitido a Josué? ¿Por qué? Sinceramente no hay una pregunta tangible en la Biblia. Podrían haber muchas razones,
Podrían haber muchas razones, pero no hay algo tangible, tan concreto. Pero podrían haber muchas cosas. Quizás una de ellas podría ser falta de discipulado. Las escuelas de profetas comenzaron a decaer. Ya no se cumplió Deuteronomio 6 en la casa. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas al camino, cuando regreses del camino, cuando vayas a trabajar, cuando regreses de trabajar. Probablemente sea una de las cosas. O probablemente no hicimos una transferencia espiritual generacional como lo dice Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Quizás los ancianos dejaron de tener sueños. Dejaron de ministrar. Muchas cosas pudieron haber pasado.